Conciencia no local en el origen de la vida. Hola a todos los presentes, quiero agradecer a Prenatal Alliance que haya contado conmigo para participar en esta nueva edición de 3 días de bienestar prenatal virtual. Yo soy Raquel Machín y mi formación y carrera profesional ha sido en su mayoría como músico profesional y pedagoga musical, especializada también en canto prenatal y música en la cuna. Sin embargo, desde hace unos años enfoco mi trabajo y labor de investigación hacia la existencia prenatal y más concretamente al conocimiento de la conciencia prenatal y las experiencias cercanas al nacimiento, entre las que se incluyen los fenómenos de comunicación prenatal extrasensorial. Divulgo este conocimiento y las entrevistas que realizo a maestros y referentes de diferentes ámbitos del conocimiento en mi canal de YouTube Antes de nacer, Before Birth, y en mi podcast Antes de nacer, Before Birth. Introducción. A raíz de mis propias experiencias de comunicación prenatal extrasensorial, me he adentrado en la búsqueda del origen de la conciencia humana. He establecido un necesario paralelismo entre el proceso de nacimiento y el proceso de muerte para abordar la naturaleza de la conciencia humana desde una perspectiva más amplia. He indagado y me he entrevistado con grandes maestros de todas las corrientes de pensamiento, espiritualidad y científicas, y me he dirigido directamente a las madres para conocer qué experiencias han vivido, con qué frecuencia y cómo les han afectado. Hoy, ante la evidencia de la trascendencia de la conciencia humana en el ámbito del proceso de nacimiento, presento mis conclusiones que conllevan implicaciones éticas en todo lo relacionado con el proceso de maternidad y nacimiento. Gracias. El origen de la investigación. Experiencias personales. Hace unos años, cuando decidí ser madre junto a mi pareja, comencé a vivir unas experiencias que fueron profundamente significativas para mí y que me ayudaron a sobrellevar el proceso tan largo que me supuso la maternidad, salpicado de problemas durante un tiempo. El origen. En aquel momento y en los años sucesivos, mi vida se centró en la maternidad y en el desarrollo de mi carrera profesional como pedagoga musical. Sin embargo, pasados unos años y con algo más de tiempo personal, retomé el interés en los aspectos más espirituales que me conforman, iniciando un máster de investigación en percepción extrasensorial. Cuando se me presentó la oportunidad de realizar una investigación, no dudé en encaminar mis esfuerzos a las experiencias que yo misma había vivido antes y durante mis embarazos, y comencé a buscar y a preguntarme si otras personas habían vivido este tipo de experiencias y si existían investigaciones al respecto. Debía reunir esas manifestaciones que experimentaban o percibían las madres y averiguar cuál era su origen. Antecedentes. Así me encontré, en el contexto cultural y religioso que me es más cercano, con las anunciaciones bíblicas que salpican el Antiguo y Nuevo Testamentos. La anunciación más conocida y que da lugar a tantas y tantas obras artísticas es aquella en la que el ángel Gabriel se aparece a la Virgen María para anunciarle que lleva en su vientre al Hijo de Dios. Pero encontré otras anunciaciones, como la realizada por el mismo ángel a su esposo José y las experimentadas por Sara, Abraham, Zacarías y Elizabeth, en las que se anunciaba la llegada de San Juan Evangelista o Isaías. Mi interés fue creciendo cuando averigüé que en la mitología yoruba en África, Shango fue soñado por su madre Yemaya, deidad del agua. En el hinduismo fue el propio Krishna quien se mostró a sus padres terrenales, Devaki y Vasudeva, comunicándoles que nacería como hijo suyo para liberar al mundo de la opresión de Kamsa. A medida que buscaba, aparecían nuevos nombres: Santa Teresa, Santa Gema Galgani, San Juan Bosco, San Francisco de Asís en el contexto cristiano, o Mahavira en el jainismo. Todos ellos fueron soñados por sus madres. Como me estaba enfocando todo el tiempo en el ámbito espiritual, decidí ampliar el foco.
Más allá de las religiones y hasta nuestros días, encontré que Rómulo y Remo fueron soñados por su madre, la Virgen Vestal Silvia. En el Imperio Inca, Pachacuti fue soñado por Mama Ocllo. Y lo mismo sucedió con Napoleón Bonaparte, Confucio, Abraham Lincoln o Martin Luther King. Los sueños con los futuros bebés han estado presentes a lo largo del tiempo y de hecho en Australia. Hasta hace poco se entendía que si el padre no soñaba con su futuro hijo, la mujer no quedaría embarazada. En esta tradición prevalecía la paternidad espiritual de ese padre que sueña con su niño espíritu por encima de la paternidad biológica. Esta facultad de soñar con los niños espíritus se ha ido perdiendo a medida que las poblaciones aborígenes han entrado en contacto con el mundo moderno. Estos datos estaban al alcance de cualquier persona y, sin embargo, enseguida constaté que se nos estaba pasando de largo reunir toda esa información y buscar las experiencias o verdades que subyacen a todos estos fenómenos a lo largo de la historia y de las culturas. En nuestro contexto, ¿le sucedería esto únicamente a madres de niños famosos, santos o fundadores de civilizaciones? Habría madres como yo, personas normales, que experimentan anunciaciones y simplemente no son recogidas. Investigación. De esta manera, entendí que era el momento de realizar una investigación que recogiera y reunificara todas estas experiencias y conceptos sobre el origen de la conciencia o consciencia del ser humano, nutriéndose de 3 ámbitos de conocimiento fundamentales: la espiritualidad, la filosofía y la ciencia. En el ámbito de la espiritualidad, indagué en las corrientes religiosas más importantes, como el judaísmo, el cristianismo, el budismo, el hinduismo, el islam, pero incorporé también otros movimientos que muchas veces no son tenidos en cuenta, como el espiritismo, el chamanismo, la espiritualidad celta o prácticas cercanas a la nueva era, como la terapia regresiva y la psicología transpersonal. Para tener un acercamiento más directo, entrevisté a importantes personalidades de todas estas corrientes, aunque con diferencias, todas ellas reconocían la trascendencia de la conciencia humana. Realicé la aproximación a las corrientes filosóficas mediante la búsqueda a través de las principales corrientes occidentales, buscando el asesoramiento de especialistas en filosofía y realizándoles sendas entrevistas. Las posiciones se dividían en 3 grandes grupos. En los extremos, el materialismo y el idealismo metafísico, y en una posición intermedia, las opciones dualistas. A la hora de abordar la ciencia, encontré el origen de la corriente materialista predominante en Descartes, o la visión mecanicista de Newton, para llegar a los enfoques imperantes de la biología y la neurobiología, la física y química o la embriología. Pero también me aproximé a la ciencia postmaterialista, con nuevas búsquedas y conceptos como el cosmos como entidad consciente de Laszlo o la conciencia no local y su aproximación a lo trascendente del ser humano. Estudios al respecto. En un punto de la investigación, comprendí que la respuesta que estaba buscando a las experiencias que otras personas y yo habíamos vivido durante el proceso de maternidad no podría encontrarla en las visiones ultramaterialistas de la realidad, puesto que, en realidad, partíamos de conceptos base diferentes en cuanto a qué es el embrión. El embrión, como entidad física mental en proceso de formación, consciencia local, o el embrión como entidad consciencial en proceso de encarnación, consciencia no local. Me dirigí entonces a investigadores relacionados con las ciencias prenatales, cuyo enfoque de la biología o la psicología va más allá de lo convencional, y entre sus representantes encontré al Dr. Thomas Burney, el Dr. Jaap van der Wal, el Dr. Akira Ikegawa o la investigadora Sarah Hines, entre otros grandes, que afirmaban que la existencia prenatal es profundamente significativa, incluso antes de que el cerebro esté completamente formado. Y esto me resonó profundamente con las experiencias cercanas a la muerte y la consciencia no local.
Experiencias cercanas al nacimiento. Comparación entre las experiencias cercanas a la muerte y las experiencias cercanas al nacimiento. Durante los siguientes minutos voy a establecer una comparación entre experiencias cercanas al nacimiento o a la muerte. Conozco en profundidad las investigaciones en torno a las experiencias cercanas a la muerte con autores como la doctora Kubler-Ross, Raymond Moody, Ivan Alexander, Bruce Grayson, Pim Van Lommel, entre otros, así como el trabajo de la Asociación Internacional para Estudios de las Experiencias Cercanas a la Muerte, la Fundación para la Investigación de las Experiencias Cercanas a la Muerte o la Red Científica y Médica, con un abordaje científico abierto. Todas ellas, desde los años 70, buscan una explicación para las implicaciones de estas experiencias y otras, como las experiencias cercanas a la muerte compartidas o la lucidez terminal en casos de deterioro profundo del cerebro. A medida que exploraba los estudios de los autores de las ciencias prenatales, y mientras comenzaba mi propia investigación, que mencionaré más adelante, me hacía consciente del enorme paralelismo que existía entre las experiencias cercanas a la muerte y las experiencias cercanas al nacimiento, los procesos de nacimiento y muerte, y la posible explicación que subyacía en ambos casos. Comprendí entonces que si quería estudiar el proceso de encarnación de la conciencia en el cuerpo físico, debería hacerlo de manera comparativa con el proceso de muerte en todos los sentidos. Antes de hablarles de las experiencias cercanas al nacimiento, me gustaría ofrecerles un breve resumen sobre lo que son las experiencias cercanas a la muerte, ya que, como he dicho, hay que entender ambos eventos como dos manifestaciones de un mismo proceso, el establecimiento o desconexión de la relación entre la conciencia y el cuerpo físico. Una experiencia cercana a la muerte es un conjunto de sensaciones, percepciones y vivencias experimentadas por personas que han estado cerca de la muerte o en situaciones de muerte clínica, pero que sobrevivieron. Quienes las relatan han pasado por momentos en los que su actividad cardíaca o cerebral ha cesado temporalmente o ha estado en estado crítico. También puede darse durante la depresión, la meditación, en experiencias al final de la vida o en otras circunstancias. Sus características principales son muchas, si bien no es necesario que se den todas para que se considere una experiencia cercana a la muerte. Mencionaré solo algunas. Desprendimiento del cuerpo físico, desplazamiento por un túnel, encuentro con seres o entidades, encuentro con una barrera o límite, regreso, voluntario o involuntario, al cuerpo. Las últimas búsquedas realizadas por los investigadores en experiencias cercanas a la muerte mencionados más arriba, como Ivan Alexander, les lleva a acercarse a la teoría de la conciencia no local postulada por el Dr. Larry Ducey, que sugiere que la mente o conciencia no está confinada al cerebro ni al cuerpo, sino que puede extenderse más allá, conectándose con otros individuos, el entorno o incluso el universo. Por este motivo, cuando el cerebro deja de funcionar en las experiencias cercanas a la muerte, la conciencia del individuo tiene la capacidad de seguir recogiendo información visual, auditiva o es capaz de recordar. La conciencia sigue operando, incluso con mayor intensidad sensorial, en el momento en el que teóricamente no podría estar haciéndolo, durante el no funcionamiento del cerebro. Y este es, bajo mi criterio, el punto más importante en torno a estas investigaciones, ya que nos aproxima a un concepto multidimensional del ser humano, en el que se entiende a este como un ser cuya conciencia trasciende la realidad física. Comparación, experiencias cercanas a la muerte, experiencias cercanas al nacimiento. Y ahora sí, vamos a entrar ya de lleno en la comparación entre las experiencias cercanas a la muerte y al nacimiento. El primer punto es definir el término empleado, los fenómenos que engloba y quiénes son los sujetos de cada una de estas experiencias. Varios autores han puesto el foco en las experiencias que rodean el proceso de nacimiento, centrándose en diferentes aspectos y utilizando diferentes términos. Para Stanislav Grof, las experiencias cercanas al nacimiento
ocurren antes, durante o poco después del nacimiento y pueden reportar vivencias de tipo místico o espiritual. Este autor se centraba en el estado alterado de conciencia de quien nace, las memorias perinatales y su influencia en el desarrollo psicológico posterior. Por otro lado, Sarah Hines acuñó el término experiencias previas al nacimiento para referirse tanto a las vivencias experimentadas por la madre y el bebé por nacer desde antes de la concepción y hasta después del nacimiento. Visiones, sueños, telepatía, escucha, flashbacks y déjà vu. El equipo de investigación encabezado por Mary Julia Guittier menciona las experiencias cercanas al nacimiento como fenómenos de comunicación intencional con una hipotética conciencia prenatal. Y por su parte, los doctores Ian Stevenson, Jim Tucker, Akira Ikegawa, Brian Weiss o Thomas Newton se han centrado en el conocimiento de la existencia prenatal a través de lo que denominamos memorias prenatales, que van desde recuerdos del tiempo de gestación hasta momentos previos a la concepción, el espacio entre vidas o vidas anteriores a la actual. Entendimos que si en las experiencias cercanas a la muerte tenemos un sujeto, una persona que experimenta dicha experiencia, en las experiencias cercanas al nacimiento habría dos protagonistas, la madre y el bebé por nacer. Atendiendo a estos dos protagonistas, el estudio de las experiencias cercanas al nacimiento abarcaría todas aquellas experiencias extrasensoriales vividas por la madre y facilitadas por su posible estado alterado de conciencia, desde antes de la concepción y hasta después del nacimiento, y o las recordadas posteriormente por el bebé nacido. Forman parte de un mismo proceso y deben estudiarse independientemente, pero están relacionadas entre sí. Son las dos caras de una misma moneda. Memorias prenatales, protagonista el bebé por nacer. Comunicación prenatal extrasensorial, protagonista la madre. Comparación entre las experiencias cercanas a la muerte y las experiencias cercanas al nacimiento. Las experiencias cercanas a la muerte nos ofrecen evidencias de la conciencia no local, ya que ante la cercanía de la muerte y con un cerebro deteriorado o no operativo, somos capaces de recordar o percibir lo que sucede en la sala en la que nos encontramos o incluso fuera de ella. Pero si esta conciencia es trascendente y no muere con el cuerpo físico, ¿dónde está su origen? Entendiendo el proceso de muerte como una transición de la conciencia desde el plano físico a otro diferente, ¿no deberíamos interpretar el proceso de nacimiento como la transición de esta conciencia desde otra realidad al plano físico? Si la muerte es el desprendimiento o separación del cuerpo y la conciencia, en algún punto entre la concepción y el nacimiento se estaría produciendo la encarnación, es decir, la unión de dicha conciencia con el cuerpo físico. Siguiendo este paralelismo y gracias a la teoría de la conciencia no local, podríamos explicar que las personas con un cerebro que aún no está formado puedan recordar momentos muy tempranos de su existencia prenatal o incluso la concepción y vidas anteriores. Bajo esta perspectiva, tendríamos que afirmar que ambas conciencias, la prenatal y la premortal o postrera, estarían realizando una transición. Ambas serían conciencias liminales y como tales relatan experiencias enormemente parecidas o iguales en la cercanía a dicho umbral. Preguntando a las mujeres. Una vez enmarcada la investigación que deberíamos realizar, enfocamos nítidamente la pregunta que debemos realizarnos. ¿Cómo demostrar la existencia de esta conciencia prenatal que está realizando el tránsito a este plano o que está en proceso de encarnación?
a través de sus manifestaciones. Realizamos un estudio cuantitativo, retrospectivo y descriptivo en el que se exploró la comunicación prenatal extrasensorial. Se preguntó a una muestra de 84 mujeres de habla hispana que habían estado embarazadas en algún momento de su vida, independientemente de si sus embarazos llegaron a término o no. Cumplimentaron 124 cuestionarios, ya que cada uno correspondía a un embarazo. Las edades estaban comprendidas entre 25 y 69 años. Fue elaborado por Raquel Machín y realizado mediante Google Surveys en noviembre de 2023 y distribuido en redes a través del enlace directo al teléfono móvil o email de las participantes. La estructura y los ítems fueron creados específicamente para este estudio y sin ninguna referencia, y están basados en las experiencias personales de la autora y las referencias bibliográficas del mundo antiguo. A través de estas preguntas se exploran los datos del embarazo, si la consultada tuvo cualquier tipo de percepción extrasensorial relacionada con su futuro hijo antes y durante el embarazo, así como durante el parto. ¿Cuáles fueron estas percepciones y con cuánta frecuencia las experimentó? El nivel de bienestar emocional y espiritual que experimentaban las madres gestantes. Y si las percepciones experimentadas tranquilizaron o facilitaron el embarazo y parto. Resultados y conclusiones. La investigación realizada y los resultados obtenidos en los cuestionarios evidencian que, tal y como se apunta desde diferentes perspectivas espirituales y estudios presentados, que la existencia prenatal es más importante, rica y trascendental de lo que se pensaba hasta hace unas décadas, y está cargada de vivencias y actos comunicativos. Las mujeres a sentir que estaban en un estado mental distinto del habitual, 75%, y mayor conexión consigo mismas, 71,8%, y con la naturaleza, 43,5%. Este estado alterado de conciencia pudo posibilitar la comunicación prenatal extrasensorial y otras experiencias extrasensoriales, como premoniciones, sensación de presencia de seres de luz, sueños lúcidos o con fallecidos o cualquier otro fenómeno. El 31,4% de las mujeres participantes soñó con su bebé por nacer antes del embarazo, alcanzando un 13,7% aquellas que lo hicieron más de 3 veces. El 41,93% soñó con el bebé por nacer durante la gestación. El 11,2% de mujeres recibió mensajes en sueños y el 23,38% de otras maneras. Un 30,64% tuvo visiones del bebé por nacer antes de la concepción y un 32,25% durante la gestación. El 5,64% de ellas sabían que iban a perder al bebé y el 2,41% lo soñó. El único estudio con el que podemos comparar el porcentaje de madres gestantes que sueñan, 31,4%, es el realizado por Tucker en 2005 y que nos habla de un 22% de 1.100 casos, antes y durante el embarazo. Aunque este dato no es netamente comparable, ya que se analizan 1.100 casos de reencarnación, lo que implica siempre el nacimiento del bebé. En algún momento de la búsqueda realizada a lo largo de todo este trabajo en torno a la existencia prenatal, tenemos que aceptar que si el embrión no tiene formado un sistema neuronal ni un cerebro, pero está grabando experiencias y comunicándose con la madre de diferentes formas, tiene que ser algo más que un cúmulo de células y tejidos que podemos observar, medir, analizar. La conciencia prenatal, conciencia no local, está presente desde antes de la concepción y la madre está o es el portal de entrada. Entender el nacimiento y la muerte como procesos conectados y estudiarlos en paralelo es esencial para la comprensión de la naturaleza del ser humano y su existencia en el plano físico. No se puede desligar uno del otro
porque ambos enmarcan la existencia física. Aunque consideramos este estudio una primera aproximación, tanto por el tamaño de la muestra como por el margen de mejora en los cuestionarios, tenemos la certeza de que ofrece indicios suficientes como para que se realicen investigaciones más detalladas, profundas y extensas, siguiendo una vez más el paralelismo con la investigación de la conciencia durante el proceso de muerte, que fue enriqueciéndose y convirtiéndose en objeto de estudio a medida que avanzaban las décadas. Quedan aún muchos aspectos en los que indagar, como la comunicación prenatal extrasensorial intencional o el estado alterado de conciencia de la madre tras el parto y durante la crianza. Me gustaría aprovechar este encuentro para solicitar la colaboración en la investigación de quienes estén escuchando esta conferencia, cumplimentando el cuestionario que aparece debajo de la pantalla. Asimismo, me gustaría dirigirme a otros investigadores para que se pongan en contacto conmigo y establecer colaboraciones. Estoy muy agradecida a toda esta organización que trabaja por la concienciación de la maternidad y todo el proceso de crianza y me siento muy honrada por haber podido participar. Gracias a todos. Nos vemos pronto.